Ya sé que todo el mundo está preparándose para la comida, así que con un poco de suerte los próximos 45 minutos irán pasando con una rapidez razonable. Bueno, una vez más, gracias a los organizadores y todos los patrocinadores que me han permitido venir desde Vancouver, nada menos, para poder dirigirme a ustedes. Esta mañana estaba hablando de la vaca adulta, la de transición y el hecho de que esta vaca es la que nos hace ganar las lentejas en la industria láctea, ¿verdad? Y lechera. Bien. Ahora vamos a hablar de terneros y terneras. La ternera, al fin y al cabo, es el futuro de la industria lechera, ¿verdad? Aquí tenemos una fotografía de nuestra instalación para investigación. 250 vacas en lactación, más o menos solemos tener. La producción promedio son 30.000 kilos. Es un rebaño de muy alto rendimiento. Y tenemos la universidad. Hace varios años decidió construir este centro de investigación. Pensaban que no se iban a dedicar a financiarnos como institución de investigación dedicada al ganado lechero, pero tuvimos mucha suerte porque teníamos un director en aquel entonces que nos preparó el camino para los contactos necesarios para adquirir independencia económica. Las vacas lecheras consiguen leche suficiente para pagar al personal que trabaja, el pienso y demás. Además, tenemos una hipoteca y se la debemos a la universidad. A la hora de construir, pues tenemos que pedir dinero prestado para el crédito de la hipoteca y lo tenemos que devolver. El caso es que al final todas las investigaciones que emprendemos tenemos que hacerlas asegurándonos de que vamos a ser prácticos, porque de lo contrario el director de investigación empieza, no, aquí no voy a sacar dinero ni hablar. Bueno, este es el mandato que tenemos. Por lo tanto, el desarrollar soluciones prácticas que mejoran pues la salud, longevidad, productividad y, si puede ser, bienestar también del ganado lechero, incluyendo también los recién nacidos, los bebés. La mayoría de las explotaciones lecheras en el mundo siguen prácticas de manejo bastante similares para cuando llegas a la novilla de leche. Bien, separas de la madre y se suele alojar individualmente al principio, ¿verdad? Y generalmente pues se le enseña a beber de cubo, como unos 4 kilos de leche al día, que es más o menos el 10% de su peso corporal. Y la ternera pues generalmente no recibe forraje, se le da grano. Bueno, pues uno de los motivos por el que nos dicen que no les damos demasiada leche es porque queremos que empiecen a comer mucho grano, porque la recién nacida, cuando está todavía mamando leche, es la fase más vulnerable a caer enferma y desgraciadamente también a la muerte. La mortalidad promedio de las terneras lecheras en Norteamérica, de 48 horas de vida hasta el destete, es un 8%. Y si incluimos esas primeras 48 horas, tendríamos también incluidas las mortinatos, porque si nacen vivas pero mueren en las primeras 48 horas, también se considera mortinato. La tasa de mortalidad será 15%. Yo diría que en la mayoría de los sistemas de alimentación restrictiva con solo 4 kilos de leche lo hacen probablemente muy bien y probablemente baste, pero los que trabajan, en cambio, en la industria de la carne saben que es distinto y que una tasa de mortandad de más de un 3% produce una ansiedad monetaria bastante grave. Entonces, este es un área en la que yo creo que la industria lechera tiene que ponerse las pilas para arreglar las cosas, averiguar cómo potenciar terneras sanas, que crezcan, ganen bien y que vayan bien de verdad para cuando se conviertan en vacas lactantes. No voy a estar hablando de terneros, los machos son un tema distinto. Y desgraciadamente tenemos muy pocos datos sobre su mortalidad en terneros machos, muy poco menos de información. Pero de hecho estamos trabajando cada vez con más y más interés para saber cómo hay que cuidar de estas terneras para que vayan bien y se conviertan en las vacas de muy alta producción de leche que buscamos. Muy brevemente voy a hablar del colostro.
No creo que podamos hablar de terneras si no hablamos de calostro, al fin y al cabo. Y no necesitamos mucho más avance científico en cuanto a lo del calostro. Saberlo ya lo sabemos. Hay que asegurarse de que lo consigan ingerir y que, la verdad, como ya sabemos en qué consiste, el desafío es que se lleve la práctica de verdad en la granja. Y luego, ¿cuánta leche? ¿Cuánta cantidad? Pues yo espero que al final de esta ponencia aquellos de ustedes que trabajen con sus clientes, con sus terneras, empiecen a pensar en alguna de las cosas que les voy a presentar con base científica para saber cuánta leche. Luego, cómo debemos alimentarles y finalmente algo sobre su estabulación y manejo. El tema del calostro. Bueno, pues la ciencia básica está esclarecida desde hace muchos años. Sí, la necesitamos de alta calidad y en suficiente cantidad, como 4 litros de calostro de alta calidad es lo que hacen falta en las primeras 12 horas. Y que dentro de las primeras 6 horas del parto beba por primera vez. Es lo más importante para llevar al máximo las posibilidades de que las defensas y el sistema inmune se potencien al máximo. Además, tiene que estar limpio, pero limpio, reluciente. Y además, tenemos que saber hasta qué punto se puede tener éxito en los procedimientos normalizados de trabajo en cada granja. Y al final, ¿por qué hay que hacerlo? Si no lo mides, no lo sabes y no lo puedes manejar. Si no lo mides, no lo puedes manejar. Y por eso yo creo que el papel de los veterinarios es enormemente importante. En las granjas que visitas, que no digo que sean todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero siempre cada mes, cada 2 o 3 meses, da igual, trabaja con ellos, saca sangre, mira a ver qué pasa con los recién nacidos, mira a ver qué pasa con el calostro, cómo lo están gestionando en cada granja. Nosotros hicimos un experimento. Aquí tenemos algunos datos preliminares. Visitando 33 granjas en nuestra región de la Columbia Británica, preguntando a los productores y propietarios cómo gestionaban el calostro. Y me dijeron, no, todo es fantástico, todo perfecto, por supuesto. Y luego ya los pudimos medir. Pusimos medidores en distintas salas, en cada una de las granjas. Y bueno, ¿qué vemos? En un par de granjas sí. Estos son porcentajes de fallo en cuanto a la transferencia de calostro, ¿vale? Entonces, las granjas en las que había fracasos, 2, 4, 6, 8, en una 9 de cada 10 terneras fallaban a la hora de conseguir el calostro. En algunas sí lo hacían muy bien, como vemos, pero claro, si no tienes datos puros y duros, no puedes luego volver a evaluar qué es lo que están haciendo y cotejar un poco con lo que te cuentan los propietarios. Y es que además muchas veces de verdad creen, están convencidos de que lo están haciendo bien. Pero luego en la práctica lo que sucede con frecuencia es que después de parir la vaca también tiene que ponerse a dar de comer a las vacas que están en lactación y de repente se acuerda, ay, que tengo que limpiar la cama y tengo que hacer lo otro y además, ay, sí, ya había nacido esa ternera esta mañana, ¿no? Tendré que mirarla, pero ya no sabes si ha conseguido mamar o no. Lo mismo ya tiene 18 horas hasta que por fin, de verdad, te aseguras de que recibe el calostro. Bueno, pues entonces no tenemos que preocupar de los motivos. Está clarísimo porque ese ternero en cuestión no ha ido bien, ¿no? Bien, ahora, ¿cuánta cantidad de leche y cómo? ¿Cómo se debe administrar? Francis Flower es doctorando de Londres, cerca de Londres, que vino a visitarnos y nunca había estado antes en una explotación lechera, pero bueno, viene a nuestra explotación lechera y entonces ve a la vaca madre con su bebé, qué mono y todo eso, y luego ve al propietario que dice, ¡hala! La pone en una carretilla y se lleva la ternera. Y se quedó en shock total de ver a la ternera puesta encima de la carretilla. Entonces pensó, bueno, pues ¿sobre qué voy a investigar? Pues voy a este tema de las recién nacidas y tal. Bueno, pues estableció un experimento. Parecía que todo iba bien. El experimento en cuestión era que la mitad de las vacas se iban a quedar durante 14 días con las terneras, mamando de la madre, y la otra mitad se separaban de la madre inmediatamente. Y siguió la práctica estandarizada en aquel entonces, que era 2 veces al día de cubo, 2 litros por la mañana, 2 litros por la tarde. Bien, pues Francis en su experimento demostró que en cuanto a separación,
Lo que hay que hacer es separar lo antes posible. ¿Cuánto antes posible? Porque a los 14 días de las terneras las alejabas de la madre y bueno, ya se imaginarán el estrés que produjo en todo el mundo. Y una de las cosas que sí que pudo medir fue la ganancia de peso. Aquí están las terneras separadas con un día de vida y se alojan individualmente y se las alimenta pues como se suele alimentar a cualquier ternera. ¿Y qué vemos? Pues sí, ganaban un poquito de peso. 300, 400 gramos al día más o menos. Cuando las separabas el primer día. A ver, ¿qué pasó con las que consiguieron mamar de la madre? 16 kilos más de peso habían conseguido ganar a los 14 días de vida. Entonces, mi colega Dan envió el artículo al Journal of Dairy Science, nos lo rechazaron y dijeron, ustedes han falsificado los datos. Nadie se lo creía. Nadie se creía que una ternera lechera podría ganar como promedio 1,2 kilos al día. No nos lo creían. Los que estén en la industria de la carne sabrán que eso sí es normal. Entonces, pensamos cambiarlo. En el año 2000 me uní a este programa y en 2002 pensamos, vamos a hacer algo más. Porque empezamos a plantearnos un poco por qué sucedía todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la madre? También que nosotros no hemos conseguido imitar. Si nos fijamos en las madres, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Pues la da de mamar entre unas 5 a 10 veces al día. Cada vez que la da de mamar está mamando durante 5 a 10 minutos. Y fíjate qué cosas. Las terneras acaban ingiriendo unos 8 a 10 kilos de leche al día. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Las damos 2 veces de comer al día. Las alimentamos del cubo, que tienen que aprender a beber del cubo, y les damos como unos 4 kilos de leche. Anda que no es distinto. Tomiko Thomas también es otra doctoranda haciendo este experimento viendo la cantidad de leche en las primeras 24 horas tras la separación. Ya hemos separado a estas terneras después de nacer, poco tiempo después de nacer, vamos, y estas son las primeras 24 horas separadas, ¿vale? Y este es el número de veces que expresan su vocalización como respuesta al hambre. Es decir, cada vez que lo ponía por escrito, cada vez que mugían. Entonces, en el momento de la separación sí mugían un poco y después como a las 2 de la mañana empezaban a mugir vocalizando como locas, con un pico máximo a las 6 de la mañana. Esto es la respuesta vocal. Se les habían dado 2 kilos por la mañana y 2 kilos por la tarde en cubo, como habíamos dicho. Bueno, pues ahora vamos a comparar la respuesta de vocalización en las terneras que tenían también más leche. Separadas, sí. Todo lo mismo era, todo era lo mismo, lo que pasa es que tenía acceso a mucha más leche. Y aquí está. Sus vocalizaciones prácticamente desaparecieron. Entonces, nuestro argumento es el siguiente. Estas terneras mugían y vocalizaban porque tenían hambre. Las habían separado, por lo tanto, cuanto más alto vocalizaban y más mugían, más hambre tenían. Porque ¿qué hace la naturaleza? Las terneras cuando tienen hambre mugen llamando a la madre, ¿no? Entonces, Jennifer Jasper siguió investigando sobre este tema, como vemos aquí, y diciendo, pues vamos a ver, vamos a gestionar la ternera con toda la fase. Esto es la cosa convencional, 10% del peso corporal, ¿verdad? Y esto lo fue comparando con alimentación ad libitum. Entonces, en la primera semana, pues bebían cada vez más y más, que es relativamente común. Y luego hay una pequeña caída en las convencionales también. Y luego otra vez empieza a subir ad libitum. Y en cuanto tienen 7 a 9 días de edad las terneras, llegamos aquí. Y ves que es normalmente cuando empiezan a activar su propio sistema inmune. Han tenido que captar suficiente aporte energético y entonces cambia y se activa su metabolismo y empiezan a responder un poquito en cuanto al sistema inmune. Y por lo tanto pueden disminuir un poco la ingesta. Pero lo interesante es esto de aquí.
Cuando a estas terneras se les daba acceso a leche y leche y podían beber toda la leche que querían, pues tenían una curva distinta. Y no es una sorpresa. Les dábamos más leche y fíjate qué pasaba con la ganancia de peso. Aquí llega el momento del destete. Sí, hay una pequeña caída, pero de todas formas, mira, mantienen esa ventaja en ganancia de peso hasta el periodo post-destete. Las diferencias como promedio es como 400, 450 gramos al día, y estas otras, con el acceso libre a toda la leche que querían, 1,1 o 1,2 kilos al día. Y uno de los motivos de la diferencia, como dije antes, por los cuales creo que hemos entrado en el hábito de restringir la ingesta de leche es porque queremos que empiecen con el starter, con el pienso de arranque, ¿no? Y esto es verdad. Coges esas terneras y les restringes la cantidad de leche que pueden recibir, pues efectivamente acaban comienzo más pienso de arranque en la fase predestete. Pero lo interesante aquí es que en esas primeras 2 semanas de vida da igual. Incluso aunque la mates de hambre, da igual. Fisiológicamente, la ternera tan pequeña no es capaz de extraer la nutrición del pienso de arranque. No puede. Hasta que no tiene 14, 15, por lo menos 16 días de edad, puede empezar a tener una capacidad fisiológica suficiente como para sacar los nutrientes del pienso de arranque. Sí, lo marean y juegan con ello, pero no lo aprovechan. Ya luego les quitas la leche porque es el destete a las 5 semanas de edad. ¿Y qué pasa? Pues esas vacas que no habían tenido suficiente leche se recuperan con mucha rapidez. Sí, al principio parece que comen un poco más del pienso de arranque que las otras convencionales, pero no se te puede olvidar que esas terneras de todas formas eran más pequeñas, menos peso, mucho menos peso, de hecho, y no eran capaces de comer suficiente pienso de arranque como para compensar el problema nutricional, que no es el caso cuando están mamando leche, ¿no? Entonces, las terneras de lactación pueden ir muy bien si consiguen mamar, porque la leche que maman la convierten de forma muy eficientemente hacia tejido magro. Si es leche, sí. Entonces, ¿cómo las alimentamos? Con más leche, vale. Tiene muchas ventajas desde el punto de vista de productividad, lo convierten con mucha más eficiencia. Entonces, a ver, ¿cómo las alimentamos? Y, por supuesto, también está el tema de cómo hacer el destete, su alojamiento y demás. Mike Appleby fue uno de nuestros científicos invitados a la universidad y entonces miró las terneras alimentadas por cubo, dándoles esos 2 kilos de leche. Y esto seguro que lo habéis visto. Pone la cabeza y hace este ruido que ha hecho la doctora y como en 44 segundos ya lo ha succionado todo y lo bebe todo. ¿A que sí? ¿Y luego a qué se dedica? Se dedica a intentar mamar en lo que encuentre. El asa del cubo, la cadena, el lado de la sala, lo que sea. Y que Dios la perdone como haya otra vaca, también se pone a intentar mamar sobre la vulva, las orejas, donde puede. Se pone a intentar mamar. Y la respuesta para evitar eso fue el alojamiento individual, ya lo sé. Pero ¿qué es lo que hacen todos los mamíferos? Por definición, si son mamíferos, pues la motivación es la de mamar, ¿no? Por definición, pues es lo que hace la ternera. Expresa ese deseo congénito de los mamíferos de mamar. Pero si coges a la misma ternera y le das acceso a un chupete con agujero pequeño, si puede ser, empieza a beber 47 minutos al día, repartiéndolo entre 5 a 10 tomas de leche. Y ya lo recordamos, eso es lo que hacía más o menos cuando la ternera está con la madre, que sí. Entonces, tú le proporcionas el chupete y, bueno, pues básicamente imita el mismo comportamiento que tendría con la madre. Appleby ha hecho una serie de estudios muy interesantes sobre el tipo de hormonas y enzimas digestivas que están activas en las vacas que comen de cubo y con respecto a las que maman. Tanto la insulina como la CCK están mucho más altas en las que maman, que son muy buenas para favorecer la digestión, que no cuando las vacas se intentan alimentar de cubo. Bien, en términos prácticos, entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Sobre todo en algunas partes de España donde hace mucho calor, ¿no? No queremos tener allí leche fresca expuesta al calor todo el día, ¿verdad? Hicimos un experimento entonces mirando cuánto tiempo se dedicaban a mamar del chupete
querer, si querían iban y lo hacían ad libitum, pero también les dábamos acceso a la leche, lo que quisieran, pero solo 2 horas por la mañana o 2 horas por la tarde. A eso sí podían mamar toda la leche que quisieran. ¿Qué hacían? Pues al final se enteraban de cómo iba el tema y enseguida decían, a ver, quiero beber toda la leche, me lo tendré que arreglar en esas 2 horas de la mañana y las 2 horas por la tarde. O sea que durante la mañana iban a muchas veces a mamar con pequeñas comidas y lo mismo hacían durante las 2 horas de la tarde. Y al final no había diferencias en ingesta total, ni tampoco había diferencias en ganancia de peso, por lo menos haciéndolo así. O sea que en términos prácticos sí se puede hacer. En vez de tener la leche fresca ahí disponible en el biberón o el chupete todo el día, pues 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Y lo hacemos con estas terneras, porque ya hemos dicho que, claro, la leche tampoco puede estar allí disponible todo el día expuesta al calor. Bien, Herman Kahn es otro especialista en nutrición de rumiantes que ha publicado trabajos muy elegantes en sus primeros trabajos de tesis doctoral en Corea. Revisó nuestra investigación que habíamos hecho Miriam y yo antes y la realizó con experimentos de mucha envergadura con un gran número de cabezas en su país. Y aquí empezó a ver lo convencional, que es el 10% del peso corporal. Y luego, pues, sacó esto que llama el procedimiento escalonado descendente. Es experto en nutrición de rumiantes, así que tuvo en cuenta todo el tiempo necesario para que la población microbiana ruminal se asentara y todo esto, ¿no? Porque lo que realmente quiere hacer la bebé, la ternera, es casi como monogástrica cuando nace, pero se quiere convertir en rumiante y lo quiere de verdad, por su comportamiento se ve. Entonces le da acceso a 20% de peso corporal al principio, como 8 kilos al día. Y lo deja así hasta el día 28. Recuerden que a las 2-3 semanas de verdad sí que aprovechan la nutrición del pienso de arranque, porque ya han madurado. Bueno, pues es lo que hizo. A los 28 días les bajó de ese 20% de peso corporal a 10% de peso corporal en cuanto a leche. Eran más grandes, pesaban más, porque ya habían estado bebiendo más leche antes, ¿no? Luego llegó así hasta el día 46, entonces empieza a diluir la leche a lo largo de 3-4 días gradualmente y para el día 50 ya los desteta. ¿Se ve? Entonces aquí tenemos lo que es la ingesta de leche y aquí tenemos la ingesta del starter. El día 28 es cuando empieza a bajar la cantidad de leche, dijimos del 20% al 10%. Ahora sí que responden las terneras en cuanto a la ingesta del pienso de arranque. Destetar es el día 52 y las que estaban en el procedimiento escalonado descendente comían más pienso de arranque que las otras de alimentación convencional y lo mantenían hasta 90 días. Semanas después de destete seguían manteniendo ventaja en cuanto a ingesta de pienso de arranque y también en peso corporal. Así que se ha demostrado que son competitivas en términos de peso corporal, ganan más peso y además mantienen esa ventaja competitiva semanas y semanas después del destete. Hay trabajos chulísimos que están publicados en el laboratorio de Cornell con Mike Meneves y el de Jim Hendricks en Illinois, que dicen que cuando las terneras estas se convierten en vacas lecheras, dicen, muchas gracias por haberme alimentado bien al principio, porque luego produce muchísima más leche. De 1.000 a 1.500 kilos de leche más en su primera lactación que las terneras alimentadas de forma convencional. O sea que el beneficio a largo plazo es tremendo si consigues aportarles esta nutrición de alta calidad en sus primeras semanas de vida. Y el destete siempre es difícil, especialmente en la ternera lechera, porque la destetamos a una edad mucho más precoz de lo que haría normalmente en la naturaleza. En la naturaleza del destete es distinto, se hacen un poco independientes de la madre como a los 8 o 9 meses de edad en la naturaleza y nosotros intentamos hacerlo mucho antes, ¿no? ¿Verdad? 5 a 10 semanas para destete, bueno, depende de las explotaciones. Total, que está claro que las destetamos demasiado pronto, ¿no? Es una forma muy diferente de hacerlo de lo que es en la naturaleza. Tiene mucho valor destetar a las vacas porque fíjate qué cosa más sorprendente. La mortalidad baja muchísimo en cuando dejan de alimentarse con leche.
Pero claro, la fase crucial es aquella en la que sí que tienen que alimentarse de leche. Queremos convertirlas en rumiantes completas y entonces reducimos la mortalidad, eso sí, que siempre es bueno. Mónica Wirinskaya era otra postdoctoranda que estuvo con nosotros y le interesaba el proceso de destete. Entonces, las alimentaban con leche 8 kilos al día, con lo de la disponibilidad de 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde que dijimos. Entonces, luego la mitad de las terneras, al día del destete, les quitó el chupete, les quitó la botella, todo lo quitó. Pero la otra mitad les dejó el chupete, pero lo único que puso fue agua templada. Ya no había leche, pero el chupete seguía allí, presente. Aquí tenemos vocalizaciones según van mugiendo por terneras por hora. El experimental es la que tiene acceso al chupete con agua templada y ves muchas menos vocalizaciones. Al día 3 ya le quitaban el chupete a las terneras que habían tenido ese chupete con el agua templada esta que decía, y se la quitabas al tercer y nos sorprende ver un poquito de respuesta, de un poquito más de evolución. Pero en general, las respuestas de mugidos y vocalización bajan muchísimo, muchísimo más que no aquellas en las que de repente les quitabas todo, tanto la leche como el chupete. Entonces, ¿qué es lo que predecimos que va a pasar aquí? Pues que tienen un vínculo con el chupete que es un poco como una madre sustituta, ¿no? Una madre adoptiva. Entonces, tú tienes que hacer desacoplar el estrés. Primero quítale la leche y 3 días después, cuando ya se ha acostumbrado, se lo quitas. Y entonces disminuimos la respuesta de estrés. Porque si les quitas las dos cosas a la vez, se estresa mucho más. Esto se ha replicado también en vacas para carne destetadas de su madre, permitiéndoles acceso, pues con un acceso para que puedan contactar con ellas aunque no puedan mamar, por un protector sobre la boca. Y bueno, pues el caso es que tienes una reducción de respuesta al estrés y mucha más reducción de actividad. Y bueno, pues andan bastante menos y responden mejor, con algo de acceso a la madre aunque no puedan mamar. Bien, Mónica también ha estudiado el efecto de dilución. Al fin y al cabo suele ser difícil alimentar con estos altos volúmenes de leche. Querer sí que quieren beber la leche, entonces si diluyes la leche con agua es distinto. Estamos empezando con el pienso de arranque y estamos 5 días antes del destete. Entonces, vemos las de arriba en las que se diluía con agua todos los días. Para día 5 pues era prácticamente agua, ¿no? Lo que sacaban por chupete. Bien, en cuanto empiezas a diluir la leche con agua, ¿qué pasa? Pues ya no tienen tanta nutrición, obviamente. ¿Y qué hacían? Pues empezar a comer el pienso de arranque. Y esa era su respuesta, tal como que nosotros queríamos, porque al fin y al cabo queremos que empiecen con el pienso de arranque porque sabemos que es lo que les va a ayudar para hacer la transición y convertirse en rumiantes. Y vale. Y en las últimas partes de esta presentación voy a hablar de 3 experimentos diferentes. Cogimos este concepto de alojamiento en grupo, qué pasaba con sistemas automáticos y el desarrollo cognitivo también de las vacas. Bien. Sabemos que la competición se reduce si tienen acceso a más chupetes. Pues esto es similar a lo que vimos esta mañana con las vacas adultas. Estamos hablando de cuántas terneras va a haber por sala, acceso a un solo chupete, 2, 3 o 4 chupetes. Y bueno, por supuesto, si solo hay un chupete y hay 4 terneras, pues estaba claro que se empujaban y se desplazaban, ¿no? Compitiendo por el chupete. Eso está claro. Teníamos mucho más. Vas disminuyendo la competencia una vez que proporcionas más chupetes, ¿no? Bien, eso era lógico. Y ahora la ingesta de leche, cuando teníamos solo un chupete por cada 3 terneras, pues veíamos una reducción en la cantidad de leche a la que consiguen acceder. ¿Por qué? Porque siempre estaban peleándose entre ellas para poder tener acceso al chupete normal. Y también pensamos mucho en este tema. ¿Cómo ve la ternera el mundo? Obviamente ven el mundo de una forma distinta a nosotros, ¿no? Bueno, pues esta es la vida desde la perspectiva de la ternera. Esto es lo que es. Desde su perspectiva, es el resultado de la evolución, que consiste en ser mamífero y mamar de la madre. Y cuando tú ves las explotaciones modernas, que no es que sea malo, ¿qué es lo que hacemos? Pues involucramos cada vez más y más tecnología.
en la cría de nuestras terneras. Esta es nuestra propia instalación. Fíjate, tenemos sistemas sofisticadísimos y un montón de aparatos muy chulos. Y claro, para nuestras terneras, para nuestras bebés, no hay nada de privacidad ni de intimidad. Están en grupo. Aquí tenemos un aparato que nos permite controlar cuánto pienso comen y tal. Pero claro, cuando se supone que están alimentándose con leche, lo que tenemos es un robot. Se desplaza, tiene acceso al chupete, todo es automático y medimos cuánta leche toma, con cuánta frecuencia. Y mola mucho, pero claro, esto solo es la vida desde nuestra propia perspectiva. Yo voy a presentar este argumento, ¿vale? Esta es mi hipótesis. A mí me parece que para la ternera esto tiene que ser un mundo un poquito contradictorio. Se sienten como que están apostando a ver si aciertan y les toca la leche. Y cómo consiguen enfrentarse a la vida depende muchísimo de cómo las alimentamos. Aquí tenemos Paula de Vieria en su proyecto de máster para ver cómo se comportaban, cómo se relacionaban con el sistema de alimentación y preguntándose, a ver, ¿importa si tienen un 10% de peso en leche, o sea, 4 kilos, o si era un 20% de peso corporal, o sea, 8 kilos de leche al día? A ver, ¿qué pasaba? Entonces, estaba midiendo cada vez que las vacas buscaban el chupete para acceder a la leche y mirar a ver si las visitas eran nutritivas o no. La ternera con 4 kilos al día cada vez que mamá no puedes dejar al ordenador que no le dé leche porque si no estaría infraalimentada, ¿no? Entonces vamos a ver el tiempo que dedica la ternera a chupar. Aquí tenemos la Libitum que podían acceder siempre que quisieran y estas otras que tenían acceso solamente a los 4 litros al día. Pues es completamente lo contrario de lo que hubiéramos esperado en cuanto a su conducta. Las que solo tenían 4 kilos al día estaban el doble de tiempo con el chupete en la boca que no las que tenían acceso en cualquier momento a lo largo del día. ¿Y por qué? Entonces, empezaron a ver las visitas con o sin recompensa, o sea, nutritivas o no. Veíamos que las que podían acceder al Libitum cuando querían eran terneras que rara vez se iban a por el chupete a menos que de verdad quisieran beber. Y estas otras que tenían las 2 comidas al día estaban de verdad hambrientas. Claro, las terneras no saben qué pasa en los horarios. Son muy pequeñas, entonces apuestan a ver si me toca ahora leche. Ay, no, qué lástima, no. Ah, pues no sé si tengo hambre o no. O lo mismo me toca leche ahora o no, porque claro, como son bebés, no se enteran. Entonces vamos a ver lo del tiempo dedicado a la succión, pues era siempre mucho más en las que tenían solo los 4 kilos al día. Bueno, pues esto es la conducta clásica del hambre. Estas terneras tenían pero que mucha hambre. Y por eso nos lo están diciendo, oye, que necesito más. Y por eso siempre iban más horas, más tiempo a buscar el chupete. Vale. Bueno, yo he estado un poco intentando preparar todo este tema porque quiero ser un poco provocadora. Hombre, claro, si le podemos dar acceso al chupete, o sea, a la leche, quizás podamos empezar a pensar en alojarlas en grupo otra vez si no hay problemas en cuanto al acceso, porque lo hemos demostrado con la investigación. Tú les das acceso a los chupetes y, bueno, ya no tienes el problema de tener que cruzarlas para mamar, ¿no? Que es lo que solíamos hacer antes cuando no mamaban suficiente leche. Bien, pues aquí tenemos otro experimento con alojamiento individual, con 8 kilos al día, 2 veces al día, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Y tenían también acceso al pienso de arranco y todo lo demás que era exactamente igual. Pero la diferencia es que en las otras terneras quitamos la barrera de sala a sala, o sea que estaban por parejas. Y todo lo demás era exactamente lo mismo, o solas o por parejas. Entonces, una de las cosas que midió de Paula Vieira era la ingesta de pienso de arranque. Eran todas terneras y estamos hablando de gramos al día. Entonces, las que estaban por parejas en rosa comían más grano
en las primeras fases de la vida que no las terneras que estaban alojadas solas. Lo que pensamos que sucede aquí es lo que se llama una conducta de facilitación social. Ven a la otra ternera, imitan el movimiento y aprenden una de la otra. Y así aprenden que el grano está allí para eso, para comerlo. Y por eso, al imitar la conducta, aumenta la ingesta. Y también investigó más cosas. Y hay que recordar que las terneras lo tienen todo exactamente igual, solo que la mitad están por parejas y la mitad están solas, ¿vale? Entonces, a las 48 empieza el destete, entonces empieza a diluir la leche y entre 48 a 54 se quedaban en sus propias salas y luego empieza a medir sus vocalizaciones, los mugidos. Entonces, como es un estrés, pues resulta que tener una amiga a tu lado tienes mucho menos estrés y te va muchísimo mejor que no enfrentarte al estrés del destete por ti sola. Vocalizaban la mitad las vacas que estaban por parejas que no las que estaban solas. En cuanto a la sala en general, estaban igual. O sea que un par, una sola, una pareja. O sea que oír a las otras las oían mugir, pero da igual. A las que estaban por parejas tenían la mitad de vocalización. Entonces, una de las cosas que nos interesaba era lo siguiente. Vale, tenemos las terneras que están estabuladas por sí solas y luego esperamos que consigan competir en un entorno muy competitivo cuando se hagan mayores y las pasemos con las otras, ¿no? Entonces, las experiencias iniciales de la vida de los mamíferos siempre impactan en tu capacidad de enfrentarte a la vida cuando te vas haciendo mayor. Entonces, cogimos estas terneras, tanto las que se habían puesto individuales como las de por parejas, y las pusimos en lo que se llama una prueba de campo abierta. ¿Qué significa? Pues cogíamos una de las terneras que había estado antes en una sala individual y la poníamos con otra ternera que no conocía. Pero esa sí está acostumbrada a las otras terneras, ¿no? Y luego hicimos lo mismo a la inversa. Cogimos una de las terneras que había estado en pareja y la pusimos en el campo abierto, pero las pusimos en el campo con una ternera que no conocían. Y luego miramos a ver qué pasaba. Aquí está. Esta es la que era individual. Es la primera vez que está en la sala con otra ternera. Es la primera vez. Hasta ahora ha estado sola. Eso es lo que vemos. Y esto lo vimos una y otra vez, concordantemente una y otra vez con los experimentos con conducta muy errática. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Una sí que ha visto a las otras, pero lo que no ha hecho es contactar, tocarla, olerla, nada. Claro, las ponemos independientes y que no se contacten entre sí para prevenir la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Entonces nunca habían entrado en contacto físico directo. Al final, esta ternera pues tardó muchísimo tiempo en contactar físicamente. Pero una vez que ya la tocó, ya no sabía parar. Y no la dejaba en paz. En fin, no conseguía tener buena educación, como si dijéramos en humanos, y venga a darle la brasa. Y esta es la social. Conocerla, no había conocido la otra ternera, pero como había crecido con una pareja, pues no tenía ningún problema. Ahí está. Mira qué bien, muy tranquila. Tienen contacto, se olisquean, no hay problema, y luego exploran el entorno juntas. Yo creo que esto es crucial. La otra no exploraba el entorno, lo que estaba, pues, alucinando en colores de tener otra vaca al lado y tenía conducta, pues, aberrante, errática. Esta no. Estas lo exploran juntas. Entonces, aquí lo vemos. La que había tenido alojamiento individual tardaba muchísimo más tiempo en contactar físicamente con la otra que no las terneras que habían crecido con parejas. Ahora sí. Una vez que ya se tocaban, esa interacción social aumentaba muchísimo. Más patadas, más contacto físico, más olisqueos, mucho más. Y sobre todo muchas más interacciones negativas que las terneras que ya habían estado en parejas antes. Y tú me dirás, bueno, ya vale, muy bien. ¿Y qué impacto tiene esto en la vida real?
Pues entonces Andrea realizó otro experimento. Estas terneras que habían estado bien por parejas o individuales, las cogió y las empezó a mezclar ahora en una sala, que es lo que hacemos normalmente, ¿no? Después de destetarlas. Entonces aquí están. Ahora están en una sala de grupo y en esta sala de grupo había 3 que ya sabían pues cómo utilizar el sistema de alimento, lo del agua y etcétera. Y en este grupo puso una pareja de terneras y también una de las terneras individuales. Y esta más se replicó varias veces. Entonces, ¿qué mide? Periodo de latencia, es decir, cuánto tiempo tardaban las terneras en ir a la tolva de alimentación por primera vez, que no lo habían visto nunca antes porque el grano se les daba en cubo antes. Y las individuales tardaron 50 horas en comer por primera vez. En cambio, las que habían como pareja tardaban solo 9 horas hasta que iban a comer por primera vez, imitando a las otras. Y tú lo ves en el vídeo con la misma conducta que hemos visto antes. Eran como pelotas de ping-pong botando por todas partes, yendo de aquí para allá. Porque nunca había aprendido a ver qué hacía la otra ternera para imitar. Cosa que las que habían crecido en parejas sí sabían hacer. Y claro, no es una sorpresa ver las diferencias en cuanto al consumo del pienso. Han pasado casi un día. Comen una barbaridad, luego bajan, comen una barbaridad, luego bajan otra vez. Probablemente yo creo que tienen algo de acidosis porque comían tanto, porque tenían tantísima hambre que acababan comiendo un empacho de grano. Pero bueno, ya estamos hasta 15 días y aún así la ingesta sigue siendo bastante errática. Esto es la ganancia de peso. Hombre, pues no es una sorpresa. Las que no habían comido durante casi 2 días, 50 horas, perdieron 2 kilos como promedio, ¿no? Porque tardaban tanto en aprender a comer. Y luego hacían este efecto yo-yo. Venga, arriba y abajo. Seguro que hay gente que ha visto datos de cebaderos. Pues esta es conducta de cebadero muy clásica. Es lo que suele suceder. Probablemente por problemas de acidosis láctica. De repente tienen tanta hambre que se empachan de grano y entonces, claro, tienen la bajada, no comen, mejoran, se sienten mejor, o otra vez se vuelven a comer una barbaridad y empiezan con esto del yo-yo. Entonces, esta es una de las cosas que nos demuestra estos datos. Las terneras, al fin y al cabo, son animales gregarios. Son animales que en la naturaleza se supone que han de crecer en rebaño y en un entorno muy complejo. A Andrea a lo que le interesaba era ver la complejidad social y cómo pueden desarrollar aprendizaje social las terneras, no solo en parejas. Bueno, en parejas ya hemos visto que funciona muy bien, pero vamos, también intentó pensar qué pasaba si estaban con terneras de un poquito más de edad. Entonces, ¿qué pasa si estás solo con terneras pequeñas o si estás con terneras un poquito mayores? Bueno, vamos a ver el periodo de destete y las visitas para comer. Pues las destetadas ya no podían seguir bebiendo leche, ¿no? Les quitábamos la leche y las que habían estado con otra compañera un poquito mayor ya destetada, pues dedicaban menos tiempo a buscar leche y llevaban los destete mejor. Las que eran todas de la misma edad iban un poquitín peor. Y luego vemos la ingesta del arranque, pues también respondía mejor y comía más cuando estaban con una compañera ya destetada un poquito mayor. Y finalmente la ingesta de paja, también, de heno, perdón, lo siento, también comían más, porque claro, veían a la otra un poquito mayor comiendo, pues era conducta de facilitación social. Veían a la otra que era un poquito mayor, imitaban su conducta y aprendían a convertirse en rumiantes. Y no es una sorpresa que la ganancia predestete también es distinta. Las que están con la misma edad o las que tienen una compañera mayor, en rosa, tiene beneficios añadidos en ganancia de peso, tanto antes como después del destete. Me quedan 2 diapositivas. Grupos estables, menos riesgo de enfermedad. Esto siempre me lo preguntan. Vale, tú estás hablando de alojar en grupo, pero ¿qué pasa con las enfermedades? Estos trabajos de Dinamarca, trabajo en granja, viendo grupos estables. Y la verdad que esta gente lo hacen bien. Hace lo que se llama all in, all out. Todo dentro, todo fuera. Haces un grupo y lo mantienes como tal. Y no mezclas ni lechones ni terneras nuevas, ¿no? Y ellos lo suelen hacer. Bueno, pues lo han hecho con grupos estables o dinámicos. Bueno, anda que no había diferencias enormes en las tasas de patología. En cuanto empiezas a mezclar,
hay más diarrea y más patología respiratoria. Aquí está claro que el riesgo es muchísimo más alto. Entonces, esto es lo que preconizamos. Lo estamos defendiendo muchísimo en sistemas todo dentro, todo fuera. La sacamos unos pocos días y así pues llevas al mínimo los efectos negativos de la competición, minimizas la diseminación de enfermedades y también te permite limpiar mejor. Puedes limpiar las salas, estar un par de días y luego pues pasas al siguiente grupo. Bien, espero haber defendido con éxito el hecho de que hay que darles más leche en los primeros días de la vida. Son bebés mamíferos diseñados para mamar leche y te lo agradecerán. Ganarán mejor peso y tendrán mejor productividad el resto de su vida. Claramente, para darles más leche necesitamos sistemas de biberones o de chupetes que funcionen bien. Lo que prefieren es estar en grupos. Son animales gregarios para tener contacto social y compartir espacio y además hay beneficios enormes en cuanto a su socialización, desarrollo cognitivo y su conducta el resto de su vida. Y claro, tienes que estar seguro de que tienen acceso a biberones para llevar al mínimo el tener que pelearse por ellos y hacer grupos pequeños estables para llevar al mínimo el riesgo de enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta? Una pregunta aquí, por favor. Un micrófono abajo en la primera fila. Sí. En primer lugar, felicitarla por la exposición que ha hecho y le quería hacer dos preguntas. La primera, si considera que hay diferencia técnica entre dar de mamar en biberón respecto al cubo. Y la segunda sería, ¿qué parámetros utiliza para decidir cuándo destetar? ¿Por qué no 60 es mejor que 50 o 80 días, etcétera? ¿Qué criterio maneja para tomar una decisión respecto al destete de hembras? A ver, no estoy 100% segura de la cuanto a lo de los biberones, ¿no? A ver. Pero es que, ¿qué quiere decir? ¿Cómo no va a haber diferencias entre biberón y cubo? No sé. A ver si lo entiendo, porque es que no sé si lo he entendido correctamente lo que me estaba preguntando específicamente. En cuanto a lo del chupete, ¿no? A ver, se ha hecho mucho trabajo sobre el tamaño del orificio que tiene que tener para permitir el flujo de leche, ¿no? Si es muy grande, parece que iba a ser mejor, pues no. Se demostró por la investigación que no es así. Quieres que sea pequeña, a menos tan pequeño, pero sí racionalmente pequeño para que haga un poco de esfuerzo al mamar. Técnicamente, en cuanto a cómo gestionar o manejar el sistema, pues tú tienes que limpiar los cubos al final del día, pues también hay que enjuagar los chupetes, una vez al día, y si puede ser 2 veces al día, hay que enjuagarlos. Hemos estado utilizando chupetes y el personal lo maneja y lo enjuaga y está bien, pues no sé, tienes que cambiar un poco el sistema. El sistema que tenemos además de chupete no es caro, tampoco. Hacemos experimentos con esas terneras individuales o por parejas. ¿Has visto las fotos que tenemos y tal? No sé, como 3 euros, 2 euros cuesta el chupete en cuestión. Son de PVC y tiene un contrapeso al final del tubo y tal. Y bueno, pues es muy fácil de montar. Y ya se me ha olvidado, por supuesto, la segunda pregunta, porque me he enrollado con los chupetes. Ah, sí, decidir el momento del destete. A ver. Nosotros lo hacemos fundamentalmente por el peso, porque lo que hacemos es que entre 70 y 80 kilos lo solemos hacer. Nacen como promedio con unos 40 kilos de peso, ¿no? Pues esperamos que ganen como 1 kilo al día, es el día 42 o 45 más o menos, 6 semanas, de 42 o 45 de peso, es cuando las destetamos y va muy bien. Tenemos un procedimiento de 2 fases. Les damos 8 kilos hasta los 28 días de edad. Luego vamos gradualmente bajando hasta el 10% de peso corporal. Empieza el consumo del pienso de arranque para cuando tienen eso,
42-45 ya está en el 75-80 kilos y la transición la hace muy bien. Entonces, además, defendemos muchísimo ahora en lo de dar forraje en las primeras fases de la vida. Uno de los motivos por los que empezamos a dar forraje a terneras que están mamando leche todavía es que nos dicen, mira qué grandes que son y tenemos estas balas de paja enorme y vamos a empezar a hacer algo. Pues, ¿qué hacemos? ¿La solución es retirar el forraje? Pues yo creo que no. ¿Por qué se llevaban tanto con el forraje? Porque tenían tanta hambre que buscaban lo que estuviera disponible. Tú ves las investigaciones iniciales con los piensos de arranque y lees métodos y materiales y demás, son sobre todo con suelos de láminas de madera, porque no las podían poner sobre serrín porque acababan comiéndose el serrín. Las pobres terneras, y claro, obviamente liaba los resultados del experimento. Así que la ingesta de forraje no es que sea enorme, pero se da. Yo creo que el forraje también es importante para estas terneras. Tienen que tener algo de acceso al forraje mientras que están todavía alimentándose a base de leche, porque les empieza a ayudar con la rumiación. Estas terneras se quieren convertir en rumiantes y les tenemos que dar las herramientas necesarias para que empiecen a pasarse fisiológicamente a la rumiación. Muchas gracias. Tienes una pregunta rápida, por favor. Vamos un poco tarde de tiempo. Bueno, muchísimas gracias por las exposiciones que ha hecho hoy. Y tengo una duda, no sé si lo he entendido bien. Las terneras que estaban individuales, he querido leer que en más de 2 días, cuando las destetan, no comen nada de pienso. Según la diapositiva que se acaba ahí. Nada. Efectivamente, nada, sí. Efectivamente, 50 horas, sí, más o menos. No comían durante 50 horas, ¿es verdad? Sí. Las ponías con el grupo y no comían. Ya sé que es difícil de creer, pero es verdad, ¿vale? 8 veces lo replicamos, el experimento. O sea que el resultado ha sido muy claro, muy contundente y los resultados han sido muy, muy claros. No podían aprender de las otras. Tú las ponías otras con el grupo y tardaban 50 horas en comer, a pesar de estar con las otras, que las otras sí comían. ¿Y cómo tenían el comedero? ¿Cómo estaba el comedero? ¿Solo tenían un hueco para comer o...? Las poníamos en el mismo entorno que las otras que habían estado creciendo por parejas, ¿vale? Y hay solo un punto de alimentación, que es una cosa bastante común cuando estábamos dando grano. Había 3 terneras que sí sabían utilizarlo y les añadíamos otras 3, o sea que son 6 al final, ¿vale? Que sigue siendo un grupo pequeño. Entonces, 2 de estas estaban de las de parejas y otra nunca había ni tocado a otra, ¿vale? Las 2 terneras que habían crecido por pareja lo que hacían era fijarse en las otras y aprendieron a comer y empezaron a comer y no perdieron nada de peso. Pero la que había crecido sola individual ni siquiera intentaba acercarse al feeder, nada. Estaban tan estresadas. En cuanto les tocaba otra ternera o algo así, lo que hacían, ya digo, era en plan pelota de ping-pong botando de aquí a allá por la sala y no podían manejárselas en ese nuevo entorno con las otras 5 terneras. Estoy completa y absolutamente convencida que no tiene nada que ver con un tema de competición por el acceso a la comida. No. Tenía que ver con su imposibilidad de enfrentarse a un entorno social por primera vez. No sé si con eso responde a su pregunta. Bueno, muchísimas gracias a la doctora.